Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud. También sus respectivas familias. Bien, hoy día estamos un día feriado, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, pero vamos, ¿no?, a desarrollar igualmente nuestras clases, ¿sí? Bien, vamos a comenzar por la hidrografía. Vamos a tratar sobre algunas nociones básicas. Vamos a ver las características que tienen las tres vertientes hidrográficas en el Perú. También nos toca, ¿no?, ver las características del mar peruano, la corriente peruana, que es una de las más importantes, ¿no?, para el Perú. Donde también hay aguas, pues en los glaciares, ¿no? Vamos a reflexionar sobre la importancia que tienen estos glaciares y luego también, ¿no?, ya el papel que va a jugar el hombre para cuidar, ¿no?, todos estos espacios donde el agua es, pues, el elemento más importante, ¿ya? Bien, entonces vamos a la primera diapositiva, así, ¿no? Esta diapositiva que contiene, como ven ustedes, los espacios donde el agua, pues, ¿no?, está allí, ¿no?, se encuentra en estos lugares, ¿no? Pero para eso primero tendríamos que definir qué cosa entendemos por hidrografía, ¿no? Hidro nos hace entender que se refiere a las masas de agua, ¿sí?, en cualquier forma, y grafía tiene que ver con el tratado, ¿no? Es decir, la hidrografía es una ciencia que trata sobre todas las aguas que existen sobre la superficie continental, ¿no? Bien, el objeto de estudio que va a tener la hidrografía, de hecho, va a ser la hidrosfera, ¿no? ¿Qué quiere decir? La hidrosfera ya viene a ser, ¿no?, la parte de la Tierra que es ocupada por, como estamos viendo en esta foto, en el lado izquierdo, por los océanos, ¿no? Ahí tenemos el océano Pacífico, tenemos el océano, ¿no?, Atlántico, entre América y el África y Europa, ¿no? Tenemos al norte el océano Ártico, el océano Índico y nuevamente el Pacífico, porque la Tierra es un esferoide, ¿no? Bien, entonces, cuando decimos hidrosfera nos estamos refiriendo, ¿no?, a todos esos lugares donde la Tierra, pues, no está ocupada por masas de agua. Entonces hemos comenzado con los océanos, ¿no? Ahora, el agua de los océanos se le considera que tiene aguas saladas, ¿sí? El agua de los océanos son aguas saladas. ¿Por qué se les dice aguas saladas? Porque tienen sales minerales, ¿correcto? Algunos más, otros menos, pero es una característica muy conocida que sea salada, ¿no? Bien, por otro lado, ya en lo que se refiere a las aguas dulces, ¿no?, en contraposición a las aguas saladas, ¿qué quieren decir aguas dulces? Aguas dulces no quiere decir que sean dulces como el azúcar, ¿no? Se les dice dulces porque tienen también sales minerales, solo que lo tienen en menor cantidad, ¿no? En menor cantidad. Bien, no, como saben ustedes, nosotros los seres humanos, las plantas, los animales, la mayor parte de los animales y de las plantas viven, ¿no?, gracias a las aguas dulces. Gracias a las aguas dulces. Eso no quiere decir que cercana a las aguas saladas no haya también, digamos, especies de animales o vegetales. También lo va a haber, pero en menor cantidad, ¿ya? Bien, entonces, al lado derecho, las aguas dulces, miren ustedes, se puede encontrar de diversas formas sobre el continente, ¿no? Por ejemplo, los encontramos como glaciares, ¿no? Son estas grandes, ¿no?, capas de agua, pero que están, ¿no?, congeladas. ¿Dónde los vamos a ubicar preferentemente? Los vamos a ubicar, digamos, los glaciares en la cima de las altas cordilleras. Y también los vamos a ubicar en las zonas polares. Quiere decir,
cercano al polo norte y cercano al polo sur, ¿correcto? Y bueno, también, ¿no? Cuentan con suelos que son prácticamente hielo, ¿no? Luego tenemos los mantos freáticos, ¿no? El manto freático se refiere al agua subterránea, como la foto que están viendo ustedes aquí. Se ve que parece ser el interior, ¿no?, de una cueva, una caverna o cueva, y en ese interior de la caverna o cueva hay un espacio ocupado por los gases, ¿no?, de la atmósfera. Y la parte inferior está ocupada por algún manantial, como observamos aquí, es agua, ¿correcto? Entonces, los mantos freáticos encontraremos agua subterránea, ¿correcto? En algunos lugares en abundancia y otros son más limitados, ¿no? ¿De qué otra forma encontramos las aguas dulces? Las encontramos muy cercano a donde existen glaciares. Ahí encontramos lagos, también encontramos, ¿no?, ríos que generalmente nacen del deshielo, ya sea de los glaciares o ya sea del deshielo, ¿no? Del deshielo digamos, de estas áreas, ¿no?, de suelos permafrost se le dice, ¿no? Porque permanentemente son suelos que tienen hielo, ¿no? Entonces, vamos viendo, los lagos también, ¿no?, digamos, son de aguas dulces, los ríos, y también podríamos decir, ¿no?, que hay agua en la atmósfera. Hay vapor de agua en la atmósfera. Por ejemplo, nosotros, sobre todo los que vivimos en Lima y el Callao, estamos frente al mar. Entonces, todo lugar frente al mar va a tener un mayor porcentaje de humedad en el aire, ¿ya?, de vapor de agua en el aire. Bien, entonces, no olvidemos, aguas saladas están en los océanos, ¿no? Están también en ciertos mares. Acuérdense que cuando decimos mar, es una parte del océano. Por ejemplo, nosotros hablamos del mar peruano, que va desde la orilla hasta 200 millas, ¿no? Entonces, cuando encuentren mares, es una parte de la porción del océano, ¿correcto? Bien, entonces vamos viendo los porcentajes, porque esto también es muy importante. Es decir, de todas las masas de agua que hay en los continentes, el 97% son aguas saladas. Y el 3% nada más corresponde a las aguas dulces. Y el ser humano y las plantas y animales, donde principalmente, ¿cuál es el hábitat? Digamos, en cuanto se refiere a las masas de agua, ¿dónde están? Están aquí, en este 3%, ¿ya? Y de las aguas dulces, ¿dónde abundan estas aguas? Aquí están congeladas. Y qué bueno que estén congeladas, porque si todo se derritiera al mismo tiempo, nos quedaríamos sin agua. Mejor que se conserven siendo congeladas, ¿no? En segundo lugar, ¿dónde tenemos más aguas? En el subsuelo, en los mantos freáticos, ¿correcto? Y solamente el 1%, el 1 es lo que nosotros podemos observarlo con mayor nitidez, pero sin embargo esta cantidad de aguas solamente abarca el 1% de todas las aguas dulces. ¿Cómo los encontramos? Formando lagos, formando ríos, aquí tenemos un río, ¿no?, en forma de meandros, ¿no? Y también encontramos agua, ¿dónde? En el aire, ¿no? Como vapor de agua, ¿ya? Eso es importante. Siguiente. Nosotros vamos ahora a tratar sobre las vertientes hidrográficas del Perú, ¿ya? Del Perú. Pero para eso necesitamos manejar algunos términos que son importantes. Por ejemplo, necesitamos saber qué cosa entendemos nosotros por vertiente. ¿Qué cosa significa río? ¿Qué significa cuenca?
No confundir con el cauce. ¿A qué llamamos la desembocadura? Cuando decimos afluentes, efluentes, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces hay términos que hay que conocerlos porque si no, no los vamos a poder entender. Cuando nosotros hablamos de vertiente, ya hidrográfica sabemos que es relativo al agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa es vertiente? Vertiente viene a ser así algo como el lugar, ¿no? El lugar donde las aguas van a quedarse, ¿ya? La vertiente es el lugar donde las aguas finalmente van a terminar ahí y ahí se van a depositar. Es un verbo también, ¿no? Si lo vemos como verbo, que es muy común hablarlo en casa, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un termo con agua, decimos, pues, ¿no? A ver, por favor, ¿no? Viertan el agua que está en el termo a la jarra para poderlo tomar. Entonces, ¿cuál sería la vertiente en este caso? El agua que tiene el termo va ahora a quedar en la jarra, ¿no es cierto?, para ser tomado. Entonces, piensen ustedes en esto también. Entonces, los ríos, los lagos, ¿no?, el agua que tiene los lagos, finalmente van a ir a parar a una vertiente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vendría a ser vertiente? Vertiente vista como, ya no como una unidad, sino acá lo que nos dicen es un conjunto de unidades hidrográficas. ¿Qué quiere decir? Varias unidades hidrográficas, varias de ellas, unidades hidrográficas, varias de ellas, en conjunto forman una vertiente. Esta es unidad y esta es unidad. Y el conjunto de ellas forma una vertiente, una sola vertiente. ¿Ya? ¿Cómo se entiende entonces esto? Acá dice, ¿no? Conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan. La palabra drenar, ¿qué quiere decir? Primero que nada, ¿qué cosa es un río? Un río es una corriente de agua. ¿Por qué se le dice corriente de agua? ¿Corriente de qué viene? De agua que corre. ¿Ya? El agua corre. Una corriente, ¿no? Ahora, ¿por qué corre estas aguas? Corre de manera natural, de forma física corre. Claro, ¿cómo no va a correr? Si, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que estos ríos nacen del deshielo de los glaciares, ¿no? Es una forma, ¿no? Nace el río, pero como nace en las alturas de una cordillera, la cordillera tiene pendientes. ¿No es cierto? Tiene laderas, tiene pendientes. Es pendiente porque está en caída. Llanura sería si es que el suelo permanecería así llano, pero no es así. Cuando surge un río, obvio que tiene que ir corriendo, estas aguas corren hacia la parte más baja. Ese es un fenómeno físico, ¿no? Natural, ¿ya? Entonces, drenar, ¿qué quiere decir? Que está corriendo y corre hacia la parte más baja. A 0 metros está buscando un lugar 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde estaría naciendo? Vamos a suponer que nace a 5.000 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros. Quiere decir que esas aguas entonces tienen que llegar, va a buscar cualquier ruta que decline un poquito para llegar a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, drenar quiere decir eso, correr. ¿Y qué sucede? Todas estas unidades corren a un punto común. Todas ellas corren a un punto común. Una vertiente hidrográfica, entonces, es un conjunto de unidades hidrográficas, pero que están corriendo hacia un lugar común. Ese lugar común, ¿cómo le vamos a llamar? Desembocadura. Por eso aquí ustedes tienen, ¿no? Aquí está, en el esquema de la derecha, dice desembocadura. Quiere decir, es el momento en que ya
el río, ¿no?, ha hecho todo su recorrido y cuando ya está frente a 0 metros sobre el nivel del mar, porque ahí ya tiene el océano, las aguas van a ir a parar aquí, en el océano. Por ejemplo, los ríos, ¿no?, como el río Rímac, el río Cañete, son ríos que van a ir a parar al océano Pacífico. Hay otros ríos que van al río Amazonas. Hay otros ríos que se van al lago Titicaca. Entonces, el lago Titicaca, el océano Pacífico, el río Amazonas, se constituyen por eso en desembocaduras, ¿no? Finalmente desembocan en estos lugares, ¿sí? En el momento en que el río va a desembocar, puede darse dos formas de desembocadura, ¿ya? Una que se llama delta y otra que se llama estuario, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy observando el delta, la forma delta. ¿Por qué me doy cuenta? Porque el río se abre como si fuera unas ramas, ¿no?, unos brazos. 3 brazos, por ejemplo, veo yo por aquí. Corre el agua por este lado, por el medio y también por el lado izquierdo. Esto es un delta. Puede tener 3 ramas, 4, 5 ramas, etc. Es delta, ¿ya? Pero si el río no hubiera hecho delta, hay veces el río, bueno, primero les voy a decir algo que ya les dije antes, ¿ah? Se convierte en delta, ¿por qué? Tiene que ver mucho con el relieve, tiene que ver mucho con la cantidad del caudal que tiene el río. Va a depender mucho, ¿ya? Entonces, si viene, por ejemplo, muy lento este río, entonces el río va a ir depositando a los costados, ¿no?, del río va a ir depositando materiales. Y cuando encuentre entonces el río un impedimento para seguir avanzando, ¿por qué? Porque el cúmulo de piedras, de elementos que trae el río, va como tapándolo, ¿no? Va como impidiendo de que el río llegue al océano. Y es así que se abre otro brazo y otro brazo. Entonces, tiene que ver con la capacidad de erosión por agradación. No se olviden, eso ya lo habíamos estudiado. Hay 2 tipos de erosión: por agradación, porque está depositando, o por degradación, porque está desgastando. En este caso, un delta es por agradación. Agradación, ¿ya? Y el otro que existe, que se llama estuario, lo voy a dibujar un poquito por aquí. Miren, el río viene con tanta fuerza, que en el momento en que va a llegar a la desembocadura, el río se ensancha aquí, se vuelve más grueso aquí el río, se ensancha. ¿Se dan cuenta? Se ensancha. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Se ensancha así como un embudo. Todo lo que he pintado ahí en rojo es agua, todito, ¿ya? Y esto es un estuario, ¿correcto? No se olviden, ya. Entonces, ahora, vamos viendo el tema de la unidad hidrográfica, que la tenemos a la izquierda. Es el espacio limitado por las líneas divisorias. ¿Cuáles serían aquí las líneas divisorias? Estos puntitos, vamos a suponer que esta de la parte izquierda es el océano Pacífico, ¿ya? El océano Pacífico. Toda esta parte, océano. Bien, estos puntitos de acá que ustedes están viendo aquí, como si fueran las fronteras, viene a ser justamente la divisoria de aguas. Esta es una divisoria de aguas. ¿Por qué se le llama divisoria de aguas? Porque imagínense que aquí hay montañas. Aquí hay montañas. Y estas montañas probablemente, aquí donde yo estoy viendo río, tiene que haber una montaña aquí. Y seguramente aquí está el glaciar. Y este río surgió de esta parte. De aquí surge el río y este río va a ir a desembocar a un río bien oscurito que ven aquí en azul, que va a ser el río principal. Este río lo va a alimentar. Diría yo entonces que este río A es afluente del río principal. Ya tengo ahí un término, ¿eh?
afluente. ¿Por qué? Porque lo alimenta, le da más agua. Esta entonces es la línea divisoria. ¿Por qué? Porque hay ríos que se van a ir por este lado, ¿no? Hacia el oriente. Y hay otros ríos que se van a ir al lado del occidente. Pero este de aquí, el que está al costado, ya va a ser otra unidad hidrográfica, diferente a esta que está pintada toda en celestito. ¿Se dan cuenta? Bien, todo entonces el espacio, todos estos puntitos que están viendo ustedes aquí, es la línea divisoria. De ahí están surgiendo los ríos, que se van a otro río, a un río principal. Aquí, por ejemplo, el río principal parece ser es este, ¿no? Este de acá. Bien, ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama todo el espacio que está pintado en celeste? Todo eso se le llama cuenca. Cuenca, no se olviden, cuenca, ¿ya? Todo ese espacio se llama cuenca. Hay cuencas que son muy amplias, muy grandes, y hay otras cuencas que son pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos cuencas, o sea, toda la cuenca está hecha de subcuencas también, y de microcuencas, ¿no? Miren, aquí tenemos una micro, que significa pequeño, una microcuenca, este espacio de acá. Acá tenemos otra microcuenca. Aquí hay una subcuenca, dividida en tres, ¿no? Subcuenca A, subcuenca B y subcuenca C. Bueno, se puede hacer tantas divisiones. Pero ya todo el espacio se conoce como cuenca. Tenemos tres tipos de cuencas. ¿Cuál es la que nos conviene? ¿Qué cuenca nos conviene a nosotros? A ver, ¿dónde? ¿En qué espacio lo hago? Ya. Lo voy a hacer aquí, ya en este espacio blanquito que tenemos. Imaginémonos que yo aquí tengo un continente. Sí, se parece a un corazón este continente, ya, no importa. Ya. Tengo el mismo, ¿ah? Sí, ahí tengo. Entonces, en este continente, digamos, tengo un glaciar. Ahí está, un glaciar. Este es el glaciar, el hielo. De este hielo se deshiela y surge un río. ¿Y este río a dónde se va? A la desembocadura, se va a un océano. ¿Qué quiere decir? El agua dulce que surgió en el continente termina siendo combinado con las aguas saladas del océano. Volvamos otra vez al continente, ¿ya? Digamos que este sea el otro continente y voy a tener un glaciar. Se va a producir un río y ese río se va a quedar dentro del continente. Se va a quedar en una laguna. Es decir, las aguas dulces del deshielo de los glaciares va a parar en una laguna y la laguna tiene aguas dulces. No se echan a perder con las aguas saladas, no se echan a perder. Y vamos a tener una tercera forma. Tenemos también aquí un glaciar. Surge un río. Pero llega un momento en su recorrido que podría ser que el suelo es muy arenoso o podría ser que en ese lugar la radiación solar es muy fuerte. La cantidad de aguas que trae este río es pequeña. Por eso, cuando llega a las áreas desérticas, el agua se filtra al subsuelo. No llega para nada al océano. Si no se filtra por la radiación solar, ese agua se va a evaporar y se va a ir al espacio. Como ven, tenemos tres formas de cuencas. Aquí tenemos una cuenca abierta. Por eso es que se le llama exorreica. Exorreica. Ex quiere decir que lo extrae, ¿no? Lo extrae las aguas y los lleva al océano. Exorreica. Esta que se quedó adentro se le llama endorreica. Endorreica. Y esta de la derecha, que no, claro, no se fue ni afuera, ¿no? Ni se quedó adentro, pues se evaporó, se filtró. Entonces a esta la vamos a llamar arreica.
Pregunto entonces, ¿qué conviene? A la humanidad, ¿qué nos conviene? ¿Qué tipo de cuencas son las que adoramos? Porque son nuestra salvación. Las endorreicas. ¿Se dan cuenta? Las endorreicas son las que nos vienen muy bien a toda la humanidad. ¿Ya? Pero hay veces nos ha tocado que tenemos la exorreica. ¿Qué haría el hombre? ¿Qué haría la humanidad para retener esas aguas? Que no se echen a parar con las aguas saladas del mar. ¿Qué hemos hecho en el camino? Represas, construcciones, megaconstrucciones, represas, canales de irrigación para desviar el agua. Eso es lo que hemos hecho. Cuesta demasiado. La inversión es muy grande. Las obras que hemos hecho no las hemos hecho solamente con capital peruano. Hemos tenido que recurrir a empréstitos, a negociaciones con países que manejan todo esto para hacerlo. ¿Ya? Y es así como en la costa peruana, que ya sabemos llueve casi nada, ¿ya? Entonces, al menos cuando los ríos tienen agua, los vamos a conservar. Y es por eso que la costa norte son lugares de cultivo de caña de azúcar, de algodón, del arroz. ¿De dónde? ¿De dónde sale el agua? De las represas, ¿correcto? Bien, entonces por un lado, como ustedes están viendo, empezamos por unas características que tienen las cuencas hidrográficas, tienen sus características, pueden ser buenas, pueden ser no muy buenas, el hombre interviene, le cuesta plata, dinero, hace estas construcciones, ¿correcto? Puede ser bien hasta allí, pero no termina ahí la historia, sino estas transformaciones que hace el hombre, porque va a modificar el espacio, porque para hacer una represa necesitan X, ¿no? Cantidad de terrenos. No van a hacer una megaconstrucción para una obra de una cuadra, no es así. Entonces, estas obras que hace el ser humano porque necesita el agua, finalmente tiene también su contraparte. La contraparte es que al cambiar el paisaje, cambian las normas y las reglas de la naturaleza. Así es. Por eso estas cosas que hablamos con la geografía, ¿no? Yo no me quedo solamente en ver la descripción, porque eso sería geología, sino la geografía me tiene que decir que estamos haciendo, bueno, lo correcto porque necesitamos alimentos. Pero lo otro es que hay que irlo midiendo. Hay que medir que estas transformaciones tan drásticas que le hacemos a la naturaleza nos va a responder. ¿Ok? Bueno, sigo entonces porque me emociono un poquito con esto. Sí, Tina, dime. Profesor, buenos días. ¿Cuándo era Aveica? Arreica. Arreica es esta que, digamos, el río surge, nace el río, pero tiene muy poco caudal. Poco. Así que en el camino puede encontrar un lugar arenoso. ¿Qué pasa cuando echamos agua en un suelo arenoso? Inmediatamente se sumerge, ¿no es cierto? Debajo de ese suelo. Ya no lo vemos como agua. Y si es mucho calor lo que hay por allí, como tiene tan poco caudal, tan poca agua, que se evapora. Y no lo vamos a ver. Por ejemplo, ustedes seguramente se han ido a las playas del sur, ¿no? Se han ido a las playas del sur. Bueno, entonces para ir a las playas del sur uno tiene que pasar el río Lurín. Después del Rímac al sur está el río Lurín. Cuando nosotros pasamos el río Lurín en los meses de verano, vemos el río Lurín. Pasamos por encima de un puentecito, pero vemos el río Lurín. Pero si yo paso el puente Lurín en el invierno, no vemos el río Lurín, no la vamos a ver. Apenas veremos que en el cauce del río Lurín el suelo está medio negro. ¿Por qué? Porque el suelo está humedecido nada más. No vemos que chorree, que corra el agua como un río. Por lo tanto, el río Lurín es un río arreico. Y así vamos a tener varios ríos arreicos. Ahora los vamos a ver. ¿Correcto? Muy bien, sí. Sí, profe, gracias.
A ti, a ti. Las Bueno, endorreicas, con las endorreicas, ¿es necesario que haya sol o puede ser en cualquier tipo de clima? eh, ¿qué cosa es primero, no? Si está el sol o está el agua. Acuérdense que el agua, ya, aquí vamos entonces a aprovechar para ver el nacimiento, ¿ya? El nacimiento de los ríos. Los ríos pueden nacer del deshielo, ¿no? De los hielos que hay en las zonas más altas de la cordillera, del deshielo de ahí. Debajo del hielo hay agua y va a correr, ¿ya? Ese puede ser uno. Vamos a suponer que en lugar de hielo tiene nieve. La nieve también se derrite, ¿ya? También. ¿Cuándo va a haber más deshielo? En el verano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta la radiación solar. Entonces, las aguas de estos ríos, vengan del glaciar o vengan de la nieve que se está derritiendo, si es verano va a venir más cantidad de aguas, ¿correcto? Entonces, si viene más cantidad de aguas, posiblemente ese río nunca llegue a ser arreico, es decir, va a llegar hasta el Océano Pacífico, porque tiene bastante caudal. Pero si yo, en cambio, ¿no? Estoy en un lugar donde, digamos, se va a formar el río, pero a duras penas se forma ese río y el recorrido del río es muy extenso, entonces en el camino posiblemente ya no llegue hasta el Océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, tu pregunta tiene que ver un poco con el tema de las estaciones. En teoría, en el mundo, en teoría, en verano llueve. En teoría, ¿ya? Así, se cumple la regla. En verano llueve y es lógico. En verano llueve, ¿por qué? Porque aumenta la temperatura, ¿no es cierto? La radiación solar aumenta y cualquier hielo pues se tiene que derretir. Pero cuando veamos nosotros el tema de climas, que lo vamos a ver después de hidrografía, ¿ya? Aquí es en Lima, los que vivimos en la costa peruana, tenemos otra regla. Porque ustedes saben perfectamente que en verano aquí, en Lima, todos los que vivimos acá en la costa, ¿no? En la costa, verano, no hay lluvias, pues, no hay lluvias, ¿ya? No hay lluvias, no hay lluvias. Las lluvias van a comenzar en la región andina, pero aquí, aquí en la costa peruana no sentimos esa lluvia, no la sentimos. Ya después vamos a explicar por qué, ¿ya? Pero está bien que hagan así sus preguntas. Bien, entonces el nacimiento puede ser las nieves, puede ser las lluvias, puede ser las precipitaciones. Porque, claro, las precipitaciones son a manera de lluvia y esas precipitaciones en la región andina son muy fuertes. Esas aguas entonces que vienen de la lluvia van alimentando a los lagos, a las lagunas, van alimentando a los ríos también. Es más, hay lagunas que se llenan de la lluvia y cuando se llenan va a llegar un momento en que se van a desbordar de su cauce, porque las lagunas están en cauces también. Entonces, si se desbordan, puede producir un río. O sea que puede haber ríos que nacen en una laguna o en algún lago. Por ejemplo, nosotros tenemos uno, el río Desaguadero. ¿Nace dónde? En el lago Titicaca. Cuando el lago Titicaca sube su nivel, entonces aparece el río Desaguadero. Cuando baja el nivel de las aguas del lago Titicaca, no vemos al río Desaguadero. Así es, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando del nacimiento. Ahora vamos a hablar de la cuenca. Ya también hemos visto. La cuenca es el área, la superficie que cubre, ¿no? Todos los alrededores de la divisoria de aguas. También se le llama Divorcium Aquarium, ¿no? Divisoria de aguas. O sea, todo ese espacio celeste que tenemos acá a la izquierda, donde estamos viendo que hay 3 subcuencas y hay microcuencas también, todo ese espacio se llama cuenca, donde vamos a ver un río principal y vamos a ver ríos secundarios, ¿correcto? Río principal y ríos secundarios. Ok, entonces, ahora vamos a hablar ahora del curso de una vertiente.
El curso viene a ser esto, el curso viene a ser todo el recorrido, es decir, si, ¿no? Estamos por acá, las cordilleras, todo ese camino, todo el camino que tiene el río hasta que desemboca, todo ese espacio, todo este espacio se le va a llamar curso, ¿ya? No se olviden, se le llama curso. Y ese curso, dependiendo, ¿no?, del río, hay cursos que son muy, muy largos, como el curso, por ejemplo, del río Ucayali, o el curso del río Amazonas. Son cursos bien, bien largos, ¿eh? Bien extensos. Tanto así que el Amazonas, pues, es el río de mayor longitud. Por lo tanto, el curso del río Amazonas es el más grande del mundo, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué tan largo sea ese curso, se puede dividir en 3 partes. Aquí, como si fuese una torta, voy a dividirlo. Primera parte. Y esta de que está más cerca del océano, también sería otra parte. Quiere decir, tenemos 3 partes. Parte alta, parte media, curso medio y curso bajo. 3. Curso alto, el que está desde el nacimiento del río. Curso medio está en la mitad. Y curso bajo ya en contacto prácticamente para llegar al océano Pacífico, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Qué características tiene? ¿Por qué? El relieve aquí en estas 3 partes de este curso son diferentes y hay que conocerlos y hay que saberlo. Por ejemplo, ni loca me voy a navegar estos ríos en el curso alto. ¿Por qué? Porque ahí el relieve está muy empinado. Las curvas de nivel aquí se juntan y se juntan porque está empinado. Y si está empinado este glaciar, el río entonces está cayendo de manera torrentosa. Se le dice torrentoso porque ese río hace una bulla, un ruido terrible. ¿Por qué es ese ruido? Porque cada que golpea el cauce, ¿no?, de este río, está rompiendo rocas. Las golpea, las rompe, las machaca, ¿no? Todo eso, se está resquebrajando todo ahí. Entonces nadie, pues, ¿no?, con un poquito de inteligencia, va a querer nadar, pues, en esa parte del río. No se puede, es torrentoso, muy accidentado. En otras palabras, la capacidad de erosión que tiene allí el río es inmensa, inmensa, ¿correcto? En cambio, si nos vamos a la parte media, es probable, no es una cosa, una regla, ¿no?, pero es probable que ya no haya tanta pendiente. Ya no hay tanta pendiente. Entonces, generalmente uno ve pueblos en el curso medio, ¿ya? Y si se navega o no se navega, lo vamos a ver. ¿Es posible que se navegue? Sí. ¿Es posible que no se navegue? También. Hay que analizar qué tanta fuerza tiene allí y qué tan torrentoso sigue siendo el río, ¿ya? Cuando ya llegamos al curso bajo, bajito, bajito, ¿sí? Bajo, el tercero, que ya estamos cerca de la desembocadura, generalmente ya llegamos a un relieve llano, de llanuras. Entonces, es probable que este río se pueda navegar. Pero todo va a depender, ¿no? Va a depender un poco del caudal que tenga ese río, ¿ya? Entonces, ahí hay que tomarle un poquito de, siempre, digamos, es relativo, un poco relativo, pero entre el 1, 2 y 3, ¿cuál es el más seguro? El 3. Definitivamente el 3 es lo más seguro porque ya estamos en la llanura, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque ya el río, cuando va a desembocar, pierde velocidad, ¿no? Pierde velocidad, su capacidad de erosión por degradación, ¿no?, es menor. Más bien aumenta su capacidad de erosión por agradación. Agradación. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces eso es importante en las características que tiene, digamos, el curso de un río, ¿ya? Bien. Caudal es el volumen de aguas. ¿Cuándo hay mayor caudal del río Rímac? ¿Cuándo tenemos un mayor caudal del río Rímac? Ahora en el verano. Tenemos un mayor caudal. El río Rímac, a la altura del puente Fose. Ustedes saben,
para cruzar el puente Fawcett es casi como, esa distancia del puente de Fawcett es casi como de 1 cuadra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el río en los meses de verano ocupa toda esa cuadra. Lo va a ocupar porque se ve el río que está pasando y pasando y pasando. Si es que acaso yo cruzo el puente de Fawcett y atravieso el río Rímac en los meses del invierno, ¿qué va a pasar en los meses del invierno? Está lloviendo menos, ¿no? Va a llover menos en la región de la andina. Y entonces el agua del río Rímac solamente la puedo ver como si fuera 1/4 de 1 cuadra. O sea, si comúnmente en verano yo veo el caudal toda la cuadra, en el invierno el río Rímac solamente va a ocupar la 1/4 parte de ese cauce. La 1/4 parte nomás, no tiene suficiente cantidad de aguas. Saben también que el río Rímac se utiliza mucho para la producción del agua potable que nosotros consumimos. ¿Dónde reside la mayor población de todo el Perú? En Lima. Tenemos que tener agua potable y se utiliza para eso las aguas del río Rímac, las aguas del río Santa Eulalia, las aguas del río Blanco. Se tiene que utilizar, si no, nos quedamos sin agua. Ok, entonces, bueno, ustedes tienen un esquema ya en lo que es la separata, que es más completita que esta de acá de las diapositivas, ¿ya? Bien, entonces vamos paso por paso. Vamos a empezar por la vertiente hidrográfica las vertientes hidrográficas que tiene Perú. Observen ustedes aquí, ya tenemos, por ejemplo, en el color amarillo, al lado izquierdo. Están viendo todos los ríos que van a ir a desembocar al océano, ¿no?, Pacífico. Por eso se va a llamar vertiente del Pacífico. Y esta vertiente del Pacífico va a tener una cantidad de 62 cuencas. Como ya hemos dicho, son unidades, ¿no? Cuencas, tiene 62 cuencas, ¿ya? Luego está en amarillo. ¿Dónde nacen estos ríos? Estos ríos nacerían, ¿no?, como aquí estamos viendo, nacerían en la cordillera. ¿Cómo se llama la cordillera que está más hacia la izquierda? La cordillera occidental. Nacen en la cordillera occidental. ¿Se dan cuenta? Ahí van a nacer. Por eso desembocan en el Océano Pacífico. La segunda, bueno, la más grande, mejor dicho, la más grande de las vertientes está en todo este espacio pintado en color verde. Y ahí ustedes están viendo, ¿no? Están viendo ustedes los ríos, ¿no? Los nombres de estos ríos. Aquí va a ser este mapa, está bonito para conocerlo de una vez, lo vamos a mencionar, ¿ya? Porque después los otros mapas no me ayudan mucho. Este sí. Por ejemplo, tenemos el río Putumayo. Este río Putumayo sirve de frontera ¿con qué país? A ver, ¿quién sabe? Colombia. Ajá, exactamente. Y justo con Colombia, y ustedes también van a verlo en la historia del Perú, esta parte que ustedes ven aquí, esto se llama trapecio amazónico. Antes el Perú, ¿no?, tenía este trapecio amazónico, Colombia no lo tenía, pero en algún tratado damos nosotros a los colombianos este pasaje. Y es así como hasta el día de hoy nos adoran los colombianos, ¿sí?, a los peruanos, porque ellos pueden llegar al río Amazonas. Este es el río Amazonas viene por aquí, entonces ellos salen al río Amazonas y pueden irse a Brasil navegando por el río Amazonas, ¿no? Entonces el Putumayo, no se olviden de esto. Otra frontera con Brasil es este río, mire, empieza por aquí más o menos y se llama río Yavarí. También sirve de frontera, en este caso, con Brasil, ¿sí? Bien, luego, ¿qué más tenemos? Miren, tenemos varios ríos. ¿Cómo se llama este río de aquí? De aquí lo voy a empezar, ¿ya? Este río es el río Ucayali. Este río se navega casi en un 70%. Es un río muy caudaloso y miren, se puede navegar porque su caudal es bastante importante, ¿ya?
Entonces este río, miren ustedes lo que va a pasar. Este río va a llegar a este punto, ya a este punto aproximadamente, ¿no? Y en este lugar se va a encontrar el Ucayali, voy a ponerle acá la U, se va a encontrar con el río Marañón. Ustedes dirán, pero si el Marañón está del otro lado. Miren, el Marañón es un río que se va hacia el norte. Miren, se va hacia el norte, como que se está yendo hacia Tumbes, ¿no es cierto? Pero aquí tuerce. El río Marañón tuerce por aquí. Tuerce por aquí. Contiene. Ajá. Lo alimenta el río Guayaga, alimenta al Marañón. Lo alimenta, le da más aguas y el Marañón continúa. Y llega un momento en que se junta con el Ucayali. No se olviden, entonces, este es el Marañón, este sigue siendo el Marañón. El Guayaga le da más alimentos de agua, sigue siendo Marañón, y cuando el Marañón se une con el Ucayali, recién aquí los peruanos conocemos el nombre del río Amazonas. Que se va a ir, ¿a dónde se va a ir el río Amazonas? El río Amazonas se va a ir, ¿no?, hacia Brasil, y de Brasil va a llegar, cuando termine Brasil, va a llegar al océano Atlántico. ¿Qué tipo entonces de cuenca tiene el Amazonas? Exorreica. Exorreica porque se va hasta el Atlántico. La desembocadura de los ríos, ¿no?, que tenemos aquí de la vertiente del Pacífico, ¿a dónde desembocan? Desembocan en el Océano Pacífico. También son, ¿no?, la mayoría de estos ríos son exorreicos. ¿Ya? Una cosa de ahora vamos a ver. Muchas veces se habla de las márgenes de un río, ¿no es cierto? Uno tiene que saber margen izquierda o margen derecha. ¿Cómo sé yo cuál es la margen izquierda y derecha del río Ucayali? Nosotros nos ponemos en la dirección como se está moviendo el río. Si este río se mueve hacia el norte, entonces la margen de izquierda está aquí en X y la margen derecha estaría acá en B. Es decir, me tengo que poner en la dirección como están marchando las aguas de este río. ¿Correcto? Bien. Vamos entonces ahora a ver el río Marañón, que es este de aquí. ¿A quién tiene por la margen izquierda? El Marañón se mueve así. Margen izquierda. Vendría a ser esta parte, toda esta parte, ¿no? Entonces, el Marañón tiene al río Santiago. ¿Qué cosa es el río Santiago para el río Marañón? Es un afluente. ¿Por qué? Porque el Santiago alimenta al río Marañón. Lo está alimentando, le está aportando aguas. El Santiago entonces es afluente del río Marañón. Pero el río Napo, a ver, ¿dónde va el río Napo? Viene desde, ¿no? Viene desde Ecuador y llega al río Amazonas. Entonces, ¿qué viene a ser? El Napo vendría a ser un afluente del río Amazonas. ¿Correcto? Un afluente. Y los que están a la derecha también son afluentes, ¿no? El Yavarí, por ejemplo, es afluente del río Amazonas, porque llega aquí, llega al Amazonas. ¿Ya? Entonces ya saben, margen izquierda, margen derecha. ¿A qué se llama confluencia? ¿No? La confluencia la hemos visto acá, el río Marañón, ¿no? Cuando se une al Amazonas es por una confluencia, es decir, el Marañón se juntó con el Ucayali y formaron el río Amazonas. Entonces estos dos se les llama confluentes. El Marañón con el Ucayali son confluentes del Amazonas. Confluente quiere decir que llevaron sus aguas al río Amazonas. ¿Correcto? Bien, entonces la vertiente del Amazonas, como ven ustedes aquí en este mapa, cuenta con 84 cuencas, es decir, es la vertiente más grande que nosotros tenemos. Y no olvidemos que también tenemos aquí está la vertiente del lago Titicaca. Los ríos, ¿no?, nacen. ¿Se acuerdan cómo se llama la cordillera que queda por este lado izquierdo?
es la cordillera volcánica. Y por el lado derecho, ya con, ¿no?, Bolivia, Perú, está la cordillera de Carabaya. Estos ríos nacen en estas dos cordilleras y desembocan en el lago Titicaca. Allí solamente hay uno, ¿no? Estos son entonces ríos, ¿no?, digamos, que aportan al lago Titicaca, ¿ya? Pero hay un río que sale del lago Titicaca por aquí y se va hacia Bolivia. Y en Bolivia se va a un lago pequeñito que se llama Poopó. Por ejemplo, el río entonces Desaguadero es un río efluente, ¿ya? Ya no digo confluente, ya no digo afluente, digo efluente, quiere decir que saca las aguas del lago Titicaca para llevarlo a otra laguna en Bolivia, ¿correcto? Bueno, entonces el Perú es uno de 20 países muy ricos en agua. Pero, atención, el Perú empieza más o menos a 0 grados de latitud sur y termina más o menos a 18 grados de latitud sur. ¿Cómo se llama la zona donde está Perú? Se le llama zona tropical. ¿Y qué dicen los expertos sobre el cambio climático? Dicen, todos los países que están en una zona tropical son los que mayormente están amenazados por el cambio climático, porque como está en zona tropical, aumenta la temperatura y tiene encima de todo, tiene cordilleras y tiene glaciares, pues van a ser los primeros que van a sufrir de la escasez de agua, los primeros. Entonces sí, pues por un lado somos uno de esos 20 países que abunda el agua acá, pero nuestro futuro es incierto, porque estamos en una zona tropical, porque va a aumentar más todavía el calor, y nosotros tenemos el hielo en los glaciares, entonces también desaparecerá. Bueno, la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Cuál es el origen que tienen entonces los ríos del Pacífico? Son de origen glacio, es de glaciar, niveo de nieve, pluvial, viene de lluvias, ¿no? ¿Dónde nacen? En la cordillera occidental. Las cuencas que tienen, la mayoría de ellas son cuencas exorreicas y solamente algunas son arreicas, ¿sí? Dime, una pregunta. ¿Qué es? Ay, lo olvidé. A ver, ¿aquí? ¿Aquí te acuerdas de algo? No. Había una palabra que se dice, profe, pero no recuerdo. En este momento no. Ya, quizás hasta después lo anotas y me lo preguntas, no hay problema, ¿ya? Seguimos. Entonces, el cauce de los ríos, ¿no?, que tenemos en la vertiente del Pacífico es rocoso. Miren cómo se le llama al río Rímac. Se le llama río hablador. Es rocoso, ¿no? Se le llama hablador, ¿por qué? Porque emite ruidos bien feos, ¿no? Bien así, se les escucha. No sé si últimamente han ido al centro de Lima, se escucha el río Rímac, ¿no? Es rocoso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hace ruido porque piedras trae. Entonces no es posible navegar ni nadar en el río Rímac, porque es caudaloso. Sobre todo ahora en el verano va a ser caudaloso, ¿no? Y entonces vamos a ver allí, es rocoso, ¿ya? El curso que tiene estos ríos, ustedes se dan cuenta que el curso no es de corto recorrido, porque como ahí nomás están los glaciares, prácticamente el río entonces viene a toda velocidad, pues, ¿no?, hacia el mar. Recorrido, viene de la región de los Andes y va a pasar por la costa peruana hasta llegar al Océano Pacífico. El régimen del río, de los vertientes del Pacífico, es irregular. ¿Por qué? En verano aumenta, en invierno disminuye. ¿Correcto? ¿Por qué? En el verano aumenta porque, ¿no?, en el verano en la región andina está haciendo más calor y por lo tanto el deshielo, ¿no?,
de los glaciares es mayor. Hay lluvia también, y la lluvia alimenta estos ríos, ¿ya? El caudal que trae, ¿no? ¿Cómo se llama? Estos ríos, la mayoría de ellos trae poco caudal. Poco caudal. Ya saben que se llama régimen cuando yo lo comparo durante un año. Si en un año yo comparo y digo, el río Rímac, ¿no? En el verano trae mayor cantidad de aguas, pero en el invierno trae menos, entonces se llama irregular. En cambio, en la región amazónica, en verano o invierno, uno ve la misma cantidad de aguas, así que es regular. Escorrentía según pendiente, ¿no? Es torrentosa. La escorrentía nos habla de la caída, ¿no? De ese recorrido del río, ¿no? Y que se va presentando ya desde las partes, ¿no? Del curso más alto, ¿no? Es ahí donde uno ve, ¿no? Que el deshielo va haciendo que empiecen por algunos chorros de agua que vienen de todos lados en realidad, pero debajo de esos glaciares, ¿no? Escorrentías. Hace que las aguas que se están originando de ese deshielo puedan tomar cualquier camino. Bueno, vertiente hidrológica del Pacífico, vamos a señalar algunos muy importantes. El río Zarumilla es allí donde nosotros vamos a encontrar, ¿no? El lugar donde empieza Perú y donde termina Ecuador, ¿no? En la desembocadura, conocida como Boca de Capones. Además, este río Zarumilla sirve de límites con el Ecuador. Vean ustedes el puente Zarumilla. Entonces, en un lado está Perú, en el otro lado está, ¿no? Está Ecuador. ¿Cómo? ¿El anterior? Sí, por favor. Ah, perdón. ¿Sí, acá? Sí, Arreico, cuando el río no llega ya, no va a llegar hasta el Océano Pacífico. En el camino, el río Arreico o se va a evaporar por mucho calor o se va a filtrar en el suelo, se va a filtrar. O sea, es como echarle, cuando tú le echas agua a la arena, no se queda en la arena, ¿no? Se ha ido hacia el fondo por el poco agua que tiene. Podríamos hacer el PPT anterior, por favor. ¿Cuál? ¿El anterior? ¿Este? ¿El anterior? ¿Este? El anterior. Lo otro. ¿Este? Ajá. Gracias. Ya. Sí, están capturando pantalla. Y siempre, si tienen su celular, pueden capturar los esquemas, los garabatos que les hago. Pero estoy tratando de utilizar esos mismos mapas. De todas maneras, ustedes son exitosos, son en realidad ganadores, porque estas diapositivas muchas veces en el presencial no las podemos mostrar. Tenemos que hacerlo en la pizarra y a veces demoramos un poquito más. Bien, entonces, vamos al río Tumbes. El río Tumbes es el único río que va a terminar formando un delta. El único río que va a formar un delta, ¿ya? Y es el único también río navegable en toda la vertiente del Pacífico. Hemos hecho muchas obras y convenios con Ecuador, ¿no? De tal forma que ahí hay varios proyectos importantes hidráulicos, ¿no? Binacional con Ecuador. Tenemos, por ejemplo, esta obra del Puyango Tumbes, que va a permitir, ¿no? Digamos, el mejor uso de estos espacios, ¿no? Sí, alguna pregunta me parece que había. ¿Es delta o estuario, no? Sí, hay dos tipos de desembocadura, delta y estuario. Tumbes es el único delta. Después todos los demás que tiene la vertiente del Pacífico son estuarios. Todos. Solamente este viene a ser delta. Ahora quiero también mostrarles algo. Les voy a mostrar esto. Observen aquí el río Tumbes. ¿De dónde viene? Del Ecuador. ¿Sí? Inclusive el río, este río de acá, creo que es el Chira, ¿ya?
Bien, ¿de dónde viene? Del Ecuador. ¿Dónde están las cordilleras? Miren, las cordilleras están acá. ¿Hay cordilleras en Tumbes? No, no las vemos en Tumbes, porque la cordillera viene por aquí y entra al Ecuador. La distancia entonces entre Tumbes y la cima de la cordillera occidental se aleja, y al alejarse entonces hace que el curso de este río, ¿no? Como está bien lejos, entonces el curso de este río va a ser un curso que va a llegar a una llanura, y en una llanura el río pierde velocidad, pierde fuerza. Es por ese motivo que sí, el río puede formar, el río Tumbes forma aquí un delta. Y es ahí donde ya explicábamos la semana anterior que existía, ¿no?, un lugar natural muy especial como son los manglares de Tumbes. Y todo porque la cordillera está un poco retirada de este lugar. El río Chira es el de mayor crecida de la vertiente. ¿A qué se llama la crecida de la vertiente? Crecida quiere decir que se encuentra, digamos, en un tiempo donde el volumen, el caudal de los ríos es mayor. Quiere decir en el verano. Yo conozco, digamos, el puente que cruza el río Chira. Si les he dicho que el curso del río Rímac apenas tiene una cuadra, el puente que va a ir de una margen a la otra margen del río Chira, sin mentirles, será de la distancia de 3 cuadras. Y eso que de repente es más. El río Chira tiene un caudal tremendo, bien amplio, bien grande, ¿ya? Es el segundo, ¿no? Entonces, el de mayor crecida de toda la vertiente del Pacífico, y aparte es el segundo, ¿no?, de mayor caudal. Caudal es la cantidad de agua que trae. Por esa cantidad de agua se ha podido construir la represa de Pochtohechos y también el reservorio de San Lorenzo. Seguimos entonces con la vertiente del Pacífico. Tenemos el río Chancay. Les he dicho de que en la costa norte tenemos, ¿no?, estas centrales hidroeléctricas, y tenemos también los reservorios, como aquí, miren, reservorio de Tinajones con el río Chancay, ¿no? Tenemos el reservorio Gallito Ciego con el río Jequetepeque. Además, gracias a este reservorio tenemos arroz todo, o sea, siempre, en grandes cantidades. Miren ustedes nomás en los mercados, las señoras que venden arroz de todo tipo, de todo nombre, ¿no? El río Santa, de la misma manera, es la segunda cuenca más extensa que tenemos en la vertiente del Pacífico, y es el de mayor volumen de aguas, es decir, de caudal, ¿no? El río Santa, además, ¿no?, se ha encargado de, digamos, de hacer, ¿no?, de construir el callejón de Huaylas. Es la erosión del río Santa la que ha producido la formación del callejón de Huaylas, lugar donde además se ha levantado la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, ¿no? Y se han hecho también proyectos, ¿no?, así como los están viendo, canales de irrigación, los proyectos de Chavimochic y también el de Chinecas. Miren todo lo que se ha hecho, ¿no? El río Rímac, obvio que el río Rímac, ¿no?, ha necesitado de otros ríos que lo alimenten también, ¿no? Entre ellos está el río Santa Eulalia y también el río Blanco. Así que con ese aporte, más el trasvase que se hizo de la laguna de Marcapomacocha y luego la represa de Yuracmayo, entonces se ha podido tener tanta agua que incluso tenemos varias centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, la central hidroeléctrica de Huinco, la central hidroeléctrica de Huampaní y la de Moyopampa. Ustedes saben que el río Rímac no solamente tiene que darnos el agua potable, sino que además nos da las fuerzas para generar energía eléctrica, y que Lima, que es la primera ciudad, ¿no?, más industrializada de todo el Perú, necesita para mover las máquinas. El río Ica es un río arreico. El río Ica. Y del río Ica, ¿qué tenemos nosotros? Grandes campos de cultivos de la uva, de los higos, de los frijoles, de los payares. ¿Se dan cuenta? De los garbanzos.
¿Cómo así si el río Ica es arreico? De allí nos vienen muchas frutas y muchas menestras. ¿Por qué? Porque el río Ica tiene su origen en Castrovirreina, y ya estamos hablando del departamento de Huancavelica, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho allí? Allí, de la laguna de Choclococha, han formado, el sistema de Choclococha. Ese sistema de Choclococha ha utilizado aguas del río Palpa, que viene desde Huancavelica, y lo han canalizado para que entre esto a Ica. Yo quiero, en eso también ustedes que reparen, ¿no? Aquí tenemos nosotros límites entre una región y otra región, pero los ríos no tienen límites, ¿no? No puede haber un gobierno que diga, no, el río Palpa solamente es río para los señores que viven en Huancavelica. No, igualmente con el río Santa. Nadie se puede apropiar de esas aguas. El Estado es el único que es, ¿no?, dueño de todo esto, ¿sí? Entonces, cuando se hacen estas obras, bien pueden entonces llevar, ¿no?, las aguas de una vertiente, llevarlas hacia otra vertiente. Y eso es lo que ha pasado con Ica. Ica produce gracias a este sistema de Choclococha, gracias a que, ¿no?, se ha podido derivar aguas, ¿no?, que vienen desde otra región hacia Ica. Ya no se olviden de eso. Tenemos el río Ocoña, que va a formar el famoso cañón de Cotahuasi, cuya profundidad es de más de 3.500 metros, ¿no?, de altitud, ¿no? Y entonces ese lugar se convierte en un lugar turístico. La gente va ahí a ver el nido de los cóndores, ¿no?, porque está en un lugar, pues, de cañones, ¿no? Luego lo mismo pasa con el río Majes, ¿no?, que posee la mayor cuenca colectora de aguas, ¿no? Y forma también un cañón importante, como es el cañón del Colca. En este caso no solamente se avisora el nido de los cóndores, sino que además en ese camino para ir al cañón del Colca hay muchas comunidades que han conservado sus costumbres, y eso es algo atractivo. Cada pueblito tiene sus propias vestimentas, sus propias costumbres, ¿no? Y eso es muy bonito. Luego también, ¿no?, el río Majes ha servido para producir, ¿no?, levantar la represa de Condoroma. No se olviden ustedes entonces que el río Majes, pues, está en Arequipa, y ustedes saben que también son muy buenos productores de muchos alimentos también, ¿no? El río Chili, así le llaman el río Chili al río que pasa por el centro de la ciudad capital de Arequipa. Pasa por Arequipa, también es bien ruidoso, es torrentoso, ¿no? En el curso inferior ya no le llaman Chili, sino le van a llamar río Vítor. Y gracias a las aguas del río Chili se ha podido construir, ¿no?, la presa o represa de Aguada Blanca, y también la central hidroeléctrica de Charcani 5. Estas centrales hidroeléctricas, increíblemente, son hechas digamos, en las laderas de los volcanes, porque son caídas, son pendientes, que es justamente lo que se necesita, ¿no? El río Tambo tiene su origen en las alturas de Puno. Ese río Tambo entonces nace en Puno, luego tiene que pasar por Moquegua, ¿no?, y luego va hacia Arequipa. O sea, recorre, este río Tambo recorre hasta, ¿no?, 3 departamentos. Desemboca al Océano Pacífico por Arequipa. Luego tenemos el río Caplina, solo lleva aguas en el sector andino. Claro, por ejemplo, río Caplina, si me dice que solamente lleva aguas en la parte andina, ¿qué quiere decir? Que en la parte de costa ya es arreica. Río Caplina, arreico, ¿no? Pasa por la ciudad de Tacna, y con este río se ha podido hacer también las represas de Carumas y de Paucarami. Ahora vamos a la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Como ya les decía antes, es la mayor cuenca que hay en todo el mundo. Entonces somos varios los países de América del Sur los que poseemos una parte de esta vertiente, ¿no? Está ahí Brasil, está el Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Dónde se originan este río Amazonas? Bueno, su origen puede ser
del deshielo, también, ¿no? Digamos, de las nieves, de la lluvia y también de los lagos que puedan haber, ¿no? Sobre todo en las partes de Puna. ¿Dónde nace? Nacen en el nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota. Pasco está, ya saben, en Cerro de Pasco, el nudo de Vilcanota que queda en el Cusco, ¿ya? Entonces, pero hay otro lugar también, ¿no? A ver, aquí está el Cusco. Pasco debe estar más o menos por aquí. Y el otro lugar donde nace, ven aquí que dice río Apurímac. Este es río Apurímac. Bueno, por aquí van a haber otros ríos, Monigote, qué sé yo, que es el lugar donde nace el río Amazonas. O sea, son 3 lugares. Yo diría que primero es en Arequipa, que es lo más remoto, luego del Cusco, nudo de Vilcanota, y luego de Pasco. ¿Sí? La cuenca que tiene es exorreica porque las aguas se dan al océano Atlántico. El cauce es rocoso, ¿no? Y arenoso. El curso del río es de largo recorrido. Es el río más caudaloso y de mayor longitud que hay en el mundo. ¿De dónde a dónde recorre América? De la región andina se va a la región amazónica. El régimen de estos ríos es de régimen regular, es decir, tanto en verano, ¿no? como en el invierno, si lo observamos durante un año, no hay mayores diferencias, no las hay, ¿no? Parece como si tuvieran la misma cantidad del caudal, por eso se dice regular. El caudal es abundante, definitivamente, ¿no? Se dice de que estando en un lugar, digamos en esta orilla, en el mapa lo voy a poner, estamos en este lugar de la orilla de la desembocadura del Amazonas y en el otro lado, en la otra, digamos, vertiente, entonces dicen que acá no podemos ver, es como ver el océano, o sea, no podemos ver la otra parte. No podemos mirar hacia el frente, porque no vemos más que agua, ¿no? Y ese es el río, para que sepan ustedes lo caudaloso que es. La escorrentía va a depender mucho de las pendientes, ¿no? Es torrentosa en el curso superior, acuérdense de curso, en la parte más alta, es torrentosa, no se navega, no se nada, y en el curso medio, ¿no? Sí podría ser navegable, en la parte, digamos, inferior. Seguimos por aquí. La vertiente hidrográfica del Amazonas cuenta con varias unidades hidrográficas, ¿correcto? Bueno, anterior. Gracias, profesor. Unidades hidrográficas, ¿ya? Vamos a ver aquí, entonces ya sabemos pues qué es el espacio, ¿no? Más extenso que tenemos nosotros como vertiente, ¿no? Pero aquí están los colores, así que ya algunos ríos ya los hemos mencionado. Por ejemplo, vamos a la intercuenca del Amazonas, que tiene este color. Aquí, ¿no? Ahí ya han distinguido el Putumayo, que hemos dicho que es frontera con Colombia, y ya también habíamos mencionado al río Napo, ¿recuerdan? Napo. El Nanay no lo habíamos visto, pero por ahí anda. Y el río Yavarí. En turquesa tenemos Madre de Dios. Aquí. Aquí vamos a tener al río Manu, al río Inambari, al Tambopata y al río Jit. Inclusive hay ríos que también sirven de frontera, en este caso con Bolivia, que ahora lo vamos a ver en el otro mapa. Ahora vamos a la vertiente del río Ucayali, que está en toda esta parte, ¿no? Central, ¿no? Inclusive la parte norte también llega, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al río Apurímac, que es uno de los primeros ríos, ¿no? Que va a tomar ese nombre, pero que después se va a transformar en el Amazonas. Tenemos el río Mantaro, un río bastante extenso, que va creando además un valle que es muy, muy también amplio, ¿no? Tenemos el río Tambo. ¿Se habrán dado cuenta que aquí en el Amazonas hay un río Tambo
Y ya lo vimos también como río Tambo, hemos visto uno en la vertiente del Pacífico. No hay que confundirse, son dos ríos diferentes, ¿ya? Tambo se llama este. Y luego tenemos el río Urubamba, que ya saben, el río Urubamba va a formar el valle, ¿no? Del Urubamba, que es un valle, el valle sagrado de los incas. En color amarillo tenemos todo lo que es la vertiente del río ¿qué? Del río Marañón. ¿Dónde estoy? Acá, ajá, este de acá. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos al río Guayaga, ¿no? Que se va luego, ¿no? El Guayaga, que va a alimentar al río Marañón. Tenemos el Morona, el Pastaza, el río Tigre y el río Santiago. Y luego tenemos ya unidades un poquito aisladas y pequeñas, como la del río Yurúa y la del río Purús. Origen del río Amazonas, ¿no? Miren ustedes dónde se origina el río Amazonas. Lo más remoto, o sea, lo más lejano, es en la quebrada de Apacheta. Esta quebrada está en las faldas del Nevado Quehuiza. Estamos hablando de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde queda el Nevado Quehuiza? Queda en la cordillera de Chila. ¿Y dónde queda Chila? Queda en la provincia de Cayoma, en la región Arequipa. Ese es el lugar, Quebrada de Apacheta, el lugar más lejano que hemos podido encontrar, donde se van a aparecer allí, ¿no? Algunos pequeños riachuelos que luego ya van a dar nacimiento, ¿no? Al río Amazonas. Se le va a dar nombres muy raros, como por ejemplo Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote. Así se llaman, porque son pequeños, ¿no? Luego, las principales confluencias. ¿Qué es una confluencia? El río A, en un momento, se une al río B y dan nacimiento a un río de mayor caudal, que le vamos a llamar un nuevo río, ¿no? Dos ríos se encuentran como A y B y dan nacimiento a una confluencia. El Marañón se une al Ucayali y forma el río Amazonas. Ahí hay confluencias. Y estas son confluencias. Cuando el Apurímac confluye con el Mantaro, va a formar el río N. Cuando el río N confluya con el Perené, va a dar nacimiento al río Tambo. Cuando el Tambo confluya con el Urubamba, va a dar nacimiento al río Ucayali. Y cuando el Ucayali se une al Marañón, da nacimiento al Amazonas. Miren, ahí ya hemos hecho todo, ¿no? Cómo es que van teniendo sus hijitos los ríos, y cada hijito después su parejita y va teniendo más hijitos. El hijote va a ser el Amazonas. Esto, por favor, voy a poner ahí una estrella, capturen de pantalla para que lo recuerden, porque es muy interesante todas estas confluencias que están habiendo. Vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿ya? Tenemos aquí cuáles son sus características. Nacen en la cordillera de Carabaya, pero también en la volcánica. No se olviden, por ejemplo, este es Perú, ¿no? Aquí estaría la cordillera de volcánica y del otro lado, ¿no? Con Bolivia estaría la cordillera de Carabaya, ¿ya? Esta cuenca es endorreica. ¿Por qué endorreica? Porque el lago Titicaca extrae aguas con el río Desaguadero, pero como esta de aquí se queda en un lago chiquito que se llama lago Poopó, entonces todas estas aguas que llegaron al lago Titicaca finalmente se quedan dentro del continente, por eso se le llama endorreica. El cauce es muy rocoso, por lo que no se va a poder navegar. Estos ríos no se navegan. Además, el recorrido que tienen estos ríos es de corto recorrido, por lo tanto viene a mucha velocidad, mucha fuerza. Prácticamente estos ríos solamente están
están en la región andina. El régimen que tienen es igual que la vertiente del Pacífico, es decir, el régimen es irregular. Mayor caudal en el verano, menor caudal en el invierno, ¿ya? El caudal en general es poco lo que trae, ¿ya? Y la escorrentía va a ser según la pendiente, ¿no? Si pasa por pendientes muy inclinados, obviamente que la escorrentía va a ser mayor. Aquí tenemos este mapa que sí nos ayuda muy bien a ver, ¿no? Cuáles son estas vertientes que tiene el Titicaca. Por ejemplo, vamos a ver la vertiente, bueno, el Ramis, el río Ramis. ¿Dónde está el río Ramis? Miren, el río Ramis es esto. Pero ¿de dónde viene el Ramis? De la confluencia de la Zángaro con el Ayaviri. ¿Y de dónde viene la Zángaro? De la confluencia del río Carabaya con el río Quenamari. ¿Y el Carabaya de dónde viene? Viene de la cordillera de Carabaya. Este es con el Ramis. Esta parte de acá, toda esta parte, vamos a ponerle otro color. Toda esta parte de aquí, ¿saben qué sucede? Todo esto viene a ser la cuenca más grande. ¿Ya? Toda esta parte de acá, ¿no? ¿Ven? Esta cuenca es la más grande, ¿no? Esta vertiente es la más grande, ¿ya? Vamos a seguir. El río Coata. ¿Dónde está el río Coata? Está aquí, miren. Este es el río Coata. ¿Y qué ciudad está aquí cerca? Juliaca. Y Juliaca es un lugar muy, muy comercial. Tiene más población que la capital, que es Puno. Y por lo tanto el río Coata debe ser uno de los ríos que más se utiliza para la elaboración del agua potable que necesita la población de Juliaca. Puno es la capital de todo Puno, ¿no? Pero es un lugar más turístico. En cambio, en Juliaca sí es comercio, tremendamente comercio. Ya saben entonces que el Coata viene, ¿no? Viene desde el río Lampa y el río Cabanillas. Nos vamos luego al río Ilave, está aquí, el río Ilave. ¿De dónde viene? Viene del río Huenque y del Uncay, y del Grande, ¿no? Y del río Grande. Esta de aquí entonces sería la segunda cuenca más importante y más grande, ¿no? La primera es esta, la del Ramis, y la de Ilave es la segunda cuenca más grande que tiene la vertiente del Titicaca. No se olviden que aquí está el desaguadero, ¿no? A la parte inferior, aquí, vamos a cambiar otra vez el color. Aquí está el desaguadero, miren. Desaguadero, aquí el desaguadero es frontera con Bolivia. Entonces, el desaguadero va ¿hacia dónde? Se va hacia el lago Poopó. El Suches, el río Suches, lo tenemos aquí, frontera con Bolivia. Es frontera con Bolivia. O sea que tenemos dos fronteras con Bolivia, con el río Suches y también con el río Desaguadero. El mar peruano. Terminamos ya las vertientes, ya vimos los ríos, ahora tenemos que hablar acerca del mar peruano. En el... Bien, con respecto al mar peruano. Bueno, nosotros conocemos que el mar peruano llega hasta las 200 millas, ¿no? Y la profundidad que tiene el mar peruano, pues va por las fosas marinas, ¿no? A más de 6.000 metros, ¿no? En la fosa meridional. Hay varias regiones que se van a notar, digamos, en el mar peruano. Cuando nos hablan de la región, por ejemplo, septentrional, se está refiriendo a la parte norte, es decir, a las cercanías con Tumbes y con Piura, ¿no? Desde Boca de Capones prácticamente llega hasta la península de Illescas. Entonces voy a marcarlo aquí, ¿ya? Digamos en el verano. Entonces estaríamos por aquí como que en la Boca de Capones, ¿no? 0 grados, y la península de Illescas es esta de acá,
Hasta allí tendríamos nosotros, esta parte del mar sería Mar del Norte, Mar Peruano del Norte. Luego acá nos dicen que la parte central meridional va desde Illescas hasta la frontera con Chile. Todo esto de acá ya sería la parte meridional, parte media o meridional. La N viene del Mar del Norte y todo esto de acá ya es la parte meridional, la parte sur, ¿correcto? Llega hasta prácticamente que empezamos Chile, ¿no? Ya ahí terminaría. ¿Qué temperaturas hay aquí, ¿no? En el norte. Aquí la temperatura del mar va de 20 grados a 22 grados. ¿Y qué temperatura tendría la parte, digamos, central? Esta parte central. Aquí sería como de 17 grados a 19 grados. Esto es la temperatura de las aguas del mar. Y más hacia el sur, nos acercamos ya para Chile, disminuye de 13 grados, ¿no?, a 14 grados Celsius. En general, un mar de 17 grados, un mar de 13 grados, es frío. Frío. ¿Ya? Yo me he bañado, les voy a decir, me he bañado en los mares del Caribe. No les voy a decir de qué isla, pero sí me he ido a una isla y he navegado, he nadado en los mares del Caribe. ¿Cuánto de temperatura en los mares del Caribe? No lo podía soportar. Lo más yo ahí he sentido temperaturas que van, por ejemplo, de 25 grados, ¿no?, a 28, 29 o 30 grados. Es una cosa increíble. Parece que te metieras en agua hervida. Cuando tienes afuera 40 grados, 35 grados de temperatura y te metes en un mar caliente, es lo peor. Es muy bonito el mar, muy azulito, muy bello, para tomarse fotos, pero no para bañarse. Para bañarse, el mar peruano, porque tienes tú 28 grados de temperatura en el verano y te metes al mar y el mar está friecito, nadie quiere salir del mar. Ese es el mar que tenemos nosotros, esa es la ventaja, ¿no?, que tenemos, que es un mar frío, y los mares fríos conservan bastante el plancton y el fitoplancton. Por eso el mar peruano es uno de los mares pues más ricos en el mundo, ¿ya? Bien, miren el color de las aguas, ¿no? Cuando sí, en Máncora, seguramente alguno de ustedes fue a Máncora, ¿no?, a las playas del norte, en Tumbes y Piura. De igual manera, las aguas son bastante cálidas, ¿no? Son cálidas, sí. El color es como el mar del Caribe, color azul, ¿no? En cambio, es verdoso cuando nosotros vamos aquí a la Costa Verde. Es verdoso, ¿por qué? Por el plancton, por el fitoplancton, ¿ya? Es verdoso. Por las sales minerales que tiene también, ¿no?, que lo hace muy rico, ¿sí? La cantidad de salinidad es esta, miren, de 33 a 35 unidades prácticas de salinidad. Entonces, hay condiciones, ¿no? Todas estas características hacen que sea, pues, un mar privilegiado, ¿ya? Las corrientes marinas también van a aportar la frialdad que tiene nuestro mar. Por ejemplo, vamos a ver aquí que tenemos dos corrientes, ¿no? ¿Dónde está mi puntito? Ya, miren. Esta flechita, esta corriente turquesa, se refiere a la corriente costera, ya, esta de aquí. Y miren dónde va a fluir esta corriente costera. Fluye más o menos a 78 grados de longitud oeste. 78 grados. ¿Medido desde dónde? Desde el meridiano de Greenwich. 78. Ya, está en el mar, como ven ustedes, ¿no? Alcanza 200 metros de profundidad, o sea, esto está profundo hacia abajo, llega hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Y es más intensa entre abril y septiembre. En cambio, la corriente oceánica, que es la que está en color rojo, vamos a ver, está a 82 grados, es decir, más lejos que el 78. Está en 82 grados de longitud oeste y la profundidad es de 700 metros bajo el nivel del mar. Con esto, miren, no queremos que ustedes se memoricen estas cifras, pero
sin ver las cifras, ¿qué cosa he entendido ahí? ¿Qué cosa han entendido ustedes? Estoy entendiendo que lo que nosotros tenemos como mar aquí, mar peruano hasta las 200 millas, estamos viendo que las corrientes, la que nos trae el agua fría, vienen desde el sur, prácticamente desde más allá de Chile, y abarcan todo nuestro espacio hasta 78 grados. Pero todavía es mayor con la siguiente, la corriente oceánica peruana. Es decir, hasta 82 va a influenciar esta corriente marina. Y profundidad tenemos en la parte superior 200 y más profundo a 700. Con otras palabras, yo les digo que toda la riqueza del plancton está siendo distribuida de derecha a izquierda en un gran espacio, de arriba hacia abajo en una gran profundidad. Es como si yo tuviera un vaso, ¿no?, con agua, y al vaso con agua le voy a poner un sobrecito de vitamina C, de esos en polvitos que nos está ayudando mucho con el tema del resfrío o la gripe. Y luego lo voy moviendo con una cucharita y hago que todo el líquido que yo voy a tomar, todo tiene nutrientes de la vitamina C. Así que imagínense que hagamos eso con el mar. Vamos moviendo nuestro mar porque está quedando en todo sitio el agua fría que tiene sales minerales, que tiene plancton, que tiene vida. Ya vemos entonces que la corriente peruana entonces hace lo suyo, ¿no? La corriente El Niño es una corriente que viene en los meses de diciembre. Por ejemplo, ahora ya debe estar entrando. Es una corriente que viene del hemisferio norte. Pasa por Colombia, pasa por el Ecuador, y cuando estamos en verano, ya también llega frente a Tumbes y frente a Piura. ¿Correcto? Pasa por allí, ¿no? Entonces hace que se vuelvan cálidas, más cálidas todavía, las aguas del norte, las de Tumbes y también las que están frente a Piura, ¿ya? Miren, tenemos unos vientos que se llaman vientos alisios, que se mueven en esta dirección. Y estos vientos alisios llegan hasta la línea ecuatorial, llegan hasta ahí. Pero hay veces en que estos vientos sufren algunas alteraciones y en lugar de llegar hasta Tumbes, por ejemplo, llegan solamente hasta Lima. Cuando estos vientos alisios llegan solamente hasta Lima, entonces, si es verano, la corriente de El Niño, como no tiene ya algo que le impida seguir moviéndose hacia el sur, entonces esta corriente El Niño puede llegar frente a Piura, frente a La Libertad, ¿no?, a Lambayeque, inclusive frente a Lima. Si eso sucede, va a presentarse lluvias. Se presentan las lluvias en Lima y llueve en verano. Y eso es un fenómeno. Llamamos fenómeno porque eso no ocurre así nomás. Y ya se llama esto presencia del corriente de El Niño, ¿no? El fenómeno El Niño ya se comienza a llamar. Bien, también hay otro fenómeno que es importante, el fenómeno de afloramiento. Esto tiene que ver con esa alusión, ¿no?, al vaso de agua y al chocolateo que yo voy a hacer con una cucharita. Miren ustedes lo que pasa aquí, ¿no? El afloramiento es un fenómeno más o menos semejante. ¿Qué tenemos aquí en el fondo marino? Tenemos sales minerales, muchas sales minerales, ¿no?, nutrientes, un montón de cosas, ¿sí? Ya hemos visto que nosotros tenemos una corriente superficial que tiene una profundidad de 200, mientras que la corriente subsuperficial es una corriente que ya está a 800 y pico de metros, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengo allá dos corrientes que están, digamos, influyendo tanto en la parte más superficial como en la parte más profunda. Entonces, ¿qué sucede? El afloramiento es un proceso por el cual las aguas subterráneas, subsuperficiales, que son frías, son las más ricas en sales minerales, porque tienen nitratos, fosfatos, silicatos, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar entonces, no? En el mar peruano el afloramiento es producido por los vientos alisios, ¿no? ¿Por qué? Este es el viento alisio, los vientos alisios, ¿qué es lo que hacen? Los vientos alisios hacen que las aguas superficiales
se muevan hacia el norte, ¿no es cierto? Se mueven hacia el norte. Como estas aguas se mueven hacia el norte, este espacio superficial es reemplazado por las aguas profundas que ascienden. Y al ascender las aguas profundas, van ascendiendo no solamente como agua, asciende también como sales minerales. Y esas sales minerales entonces están ahora en la parte superficial, así como también existen en la parte subsuperficial. Entonces, es como si la vitamina se estuviese repartiendo arriba, abajo, a los costados, ¿sí? Todo eso abarca una superficie aproximada de 85.000 kilómetros de nutrientes, ¿no?, que existen allí en nuestro mar. Los glaciares en el Perú son de suma importancia, están a más de 5.000 metros, ¿no?, sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos 3 lugares bien importantes que tenemos que cuidar, ¿ya? Por un lado tenemos a la Cordillera Blanca, donde se acumula el 43% de los glaciares, ¿no? Le sigue la Cordillera de Vilcanota en el Cusco, que guarda el 24% de los glaciares, ¿no? Y el 8% restante están en la Cordillera de Ampato, esto es en Arequipa, ¿no? Entonces es necesario que nosotros sigamos, ¿no?, los objetivos del desarrollo sostenible y los compromisos con el enfrentamiento al cambio climático, para evitar que más temprano que tarde carezcamos, ¿no?, de estos glaciares que son los que nos están dando vida, ¿ya? Manejo de las cuencas. El ser humano, entonces, y las políticas nacionales del Estado son las encargadas de manejar, ¿no?, la administración de estas cuencas. Ya nos hemos dado, ¿no?, ya estamos enterados que cualquier acción que afecte las cuencas altas se van a ver perjudicadas la población que vive, ¿no?, digamos, cerca de estos ríos, ¿no? Por eso es que hay que conservar la degradación de los suelos a través de conservar la vegetación natural que se tiene en las partes altas. Si la población practica ahí la crianza de ganado, no debe llegar al sobrepastoreo. No debe llegar al sobrepastoreo. Al contrario, hay que preservar toda vegetación que aparezca de forma natural al borde de los ríos, porque esa es una forma de contravenir también la erosión exagerada. ¿Ok? Entonces el manejo de cuenca no tiene otro objetivo que el uso racional y sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el bosque y también, obviamente, el agua. Gestión de riesgo, ¿no?, es anticiparnos a que se produzcan los desastres. Ya nuestra historia es mucha, muy grande, muy amplia, así que sabemos qué cosas pueden ocurrir. Entonces, lo que se busca es entonces que nosotros reduzcamos la probabilidad de que esos efectos, ¿no?, esos desastres se vayan a producir, ¿no? ¿Cómo se puede hacer entonces para mitigar los desastres en las cuencas? Pues con ordenamiento territorial. Tiene que haber una autoridad, ¿no?, que tenga bien claro qué se puede hacer y qué no en cada espacio, ¿no? Definir cuáles son las zonas donde el hombre puede habitarlas y prohibir, pues, que habiten lugares que van a ser peligrosos, ¿no? Si eso ocurriera, el Estado está obligado a reubicar las viviendas de estas personas, estabilizar las laderas. Por ejemplo, ahora las municipalidades, ¿no?, sobre todo aquellas que están al borde del río Rímac, se han encargado en los meses del invierno de retirar las piedras que el río siempre deja, ¿no?, en el cauce, ¿no?, del río Rímac. ¿Por qué? Porque ya en verano no va a poder ingresar dentro de este cauce los tractores, que son los que sacan estas piedras. Por eso la limpieza de los cauces se tiene que hacer
sí o sí, porque de lo contrario, si hay muchas piedras en el cauce del río, el río va a llegar con mayor caudal y va a desbordarse del cauce. Así que no me gustaría vivir en este momento en Morales Duárez, en Carmen de la Legua, si es que no han limpiado el cauce, porque fijo que va a salir a la ciudad. Pero esas cosas se tienen que hacer, si no, culpabilidad, pues, ¿no? Del alcalde. Bueno, pero no voy a hablar mal del alcalde. Bueno, ahora tenemos nuevos alcaldes, pero el alcalde... No, los alcaldes se van ahora en diciembre, ¿no? ¿No? Todavía hay un alumno nuestro, ha sido mi alumno, el alcalde de Carmen de la Legua. Muy buena gente, muy buena persona. Bueno, sigamos por aquí. ¿Ven? Qué bonito. Mire que tenemos manejo de las cuencas de riesgos. Miren, manejar bien las lomas. Hay que cuidarlas porque estas crecen de manera natural. La siembra o cosecha de agua. ¿Qué? ¿No se habrán equivocado? ¿Cómo se puede sembrar agua? ¿Cómo se puede cosechar el agua? Bueno, nosotros tenemos aquí algunas obras que hacen las comunidades. Por ejemplo, de la región andina ha quedado ya como una experiencia aprendida desde tiempos, ¿no? Desde tiempos preincaicos, las amunas. Voy a ponerlo acá, amunas. ¿Qué cosa vienen a ser las amunas? Las amunas vienen a ser aquellos lugares, por ejemplo, que están en el subsuelo y que por la propia naturaleza, en esos lugares hay agua. Así como veíamos un manantial, ¿no? Dentro de una caverna, una gruta, ¿no? Entonces, ese lugar que naturalmente la naturaleza, las leyes de la naturaleza han hecho que ahí se conserve el agua. ¿Saben lo que hacen ahora las comunidades? Ellas son las que hacen caminos, una especie de caminos a la lluvia. O sea que cuando llueva, esas obras que hacen las poblaciones que viven cerca es ayudar un poquito a la lluvia, para hacer que esos chorros de lluvia pasen por un canal y se vayan a poner en estos lugares que están en la profundidad del suelo. O sea, han dado un poquito de ayuda, porque la naturaleza es sabia y ya sabe dónde ir y dejar y depositar el agua. Pero si aparte el ser humano le da un caminito, entonces esas aguas no se van a perder, se van a canalizar y van a ir a esos lugares donde están estos depósitos de agua. Se les llama amunas. Una de las preguntas que tienen entonces ahora ustedes es justamente sobre las amunas. Tengo que apurarme, chicos, por eso a algunos les voy a dar la respuesta ya. Para la primera pregunta la vamos a tener la respuesta correcta. Tenemos en la clave 2 y 4, es decir, en C. C, ¿ya? Y me voy a detener solamente en una. En la pregunta número 2, la respuesta es la alta salinidad, en A. Luego tenemos en la pregunta 3, es para los términos que ya hemos ido utilizando, confluencia, cuenca, todo ello. La respuesta correcta la vamos a tener en la clave B. Y me quedo con las amunas. El sistema de amunas, realizado desde épocas preincaicas, consiste en ¿qué? En captar el agua de las lluvias. ¿A través de qué? De zanjas que hacen, ¿no? Los pobladores, y hacen que esas aguas drenen hasta una superficie de infiltración, siendo aprovechadas por la población durante su recorrido en meses en los cuales no va a haber lluvias, ¿ven? Es decir, van a ayudar un poquito con zanjas a que las aguas de las lluvias lleguen a esos depósitos naturales para ser utilizados cuando la población no tenga el agua. Así que la respuesta aquí es E. Esta infraestructura hidráulica contribuye con el buen manejo de las cuencas, ¿sí? Entonces, estas son las respuestas.
En educación cívica vamos a hacer la convivencia democrática y la cultura de paz. Bueno, es importante ver esto. Tengo 5 minutos nomás para con ustedes. Miren, se va a tratar aquí en este tema sobre la necesidad de que nosotros comprendamos y vivamos dentro de una sociedad donde la cultura de paz sea algo, digamos, sabido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido años muy difíciles en los cuales ha habido más bien guerras, ¿no? El siglo XX ha sido un siglo de guerras. Entonces, por recomendación de la Organización de Naciones Unidas, se planteó ya hace 20 años que todos los países debíamos de promover más bien una cultura de paz, la cual quiere decir, aprender valores, ¿no? Aprender a respetar la vida. De esa manera, también la existencia del ser humano se haría sostenible, ¿sí? Entonces, una cultura de paz también pasa porque se eliminen, ¿no?, todo tipo de discriminaciones. No va a pasar, ¿no? Digamos, no vamos a cambiar mientras no asimilemos, ¿no?, que la discriminación es, digamos, va contra los derechos humanos. Necesitamos también mejorar el diálogo entre las personas y tratar de solucionar nuestros problemas. Para eso, hoy día hay muchos mecanismos para darle esa solución. Hay que promover la democracia. Hasta el momento no tenemos otro sistema que sea más efectivo, ¿no?, más que la democracia. Promover también el desarrollo económico, porque muchas veces, ¿no?, cuando no hay desarrollo económico, entonces las familias más pobres son las que pagan, ¿no?, este costo. Entonces hay muchas formas como se vuelven problemas, ¿no?, debido a que no somos capaces, ¿no es cierto?, de cumplir con las normas establecidas por el Estado y porque no hemos tampoco asumido ciertos valores. Entre estos problemas está la discriminación, la corrupción, la delincuencia. Para el caso de la discriminación, bueno, ¿cómo se presenta esa discriminación, no? Con un trato diferenciado. Esas diferencias que nos hacen y nos apartan a nosotros es incomprensible, porque no hay razón que justifique que a mí me separen del grupo de personas por cosas que no tienen sentido. Digamos, ¿no?, que mi color de piel es diferente a los otros, que yo hablo de una manera diferente a los otros, porque yo no soy peruana, yo soy de otra nacionalidad, también me discriminan. Esos son de verdad, son motivos prohibidos más bien por las normas, ¿correcto? Otra cosa que tiene la discriminación es que no es por cualquier razón que me sacan de la fila, me están apartando por cualquier razón, pero esas son razones injustificadas, ¿no? Y hay una cosa que al final se cumple, ¿no? Es decir, me sacaron de la fila, me discriminaron y finalmente, se salieron con la suya. ¿Qué quiere decir? Que anularon por completo mi derecho. Cuando se cumplen entonces estas tres cosas, un trato diferenciado, un motivo prohibido, ¿no?, y encima me desconocieron por completo mi derecho, entonces yo puedo acudir ante la Defensoría del Pueblo, acusarlos por un acto discriminatorio, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo, acudir a la ley. Y hay muchos tipos, miren ustedes, de discriminación. Puede ser de tipo social, no corresponde a tu nivel socioeconómico, por un tema étnico, mi cultura, en el trabajo, por el puesto que tengo, que quizás sea inferior, ¿no?, al cargo que tiene la autoridad, pero eso no le da pie para que me insulte, ¿no?, para que me trate muy mal, siendo yo una persona, por motivos religiosos, ideológicos, porque tiene otra nacionalidad, imagínense ustedes eso, por alguna discapacidad. Ustedes saben que ellos, las personas que tienen algún grado de discapacidad, tienen derechos inclusive más que nosotros, ¿no? Por la orientación sexual que asuma la persona. Aún así, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Bien, la corrupción, ¿no? Se trata también de un mal que nos viene persiguiendo ya desde hace muchos años y trae consecuencias porque el país, en lugar de crecer, estamos retrocediendo, ¿no? ¿Qué factores podrían, actuar aquí, ¿no?, a favor de la corrupción? Por ejemplo, la ambición de las personas por poseer lo que no tienen,
La codicia, la falta de valores. No tienen una conciencia social o desconocen quizás cuáles son las normas. ¿Qué le va a pasar si comete, digamos, corrupción? ¿Se dan cuenta? Nos afectamos todos. ¿Por qué? Porque el país se pone en una situación de no saber quién lo gobierna. Dicho sea de paso, eso es lo que estamos viviendo desde ayer. ¿Quién está gobernando este país? ¿Qué va a pasar el día de hoy, no? Hay que tener confianza en las instituciones, porque si ya no confiamos en estas instituciones, ¿a quién vamos a recurrir? Hay muchos tipos de corrupción, por ejemplo, el cohecho o el soborno, que puede ser pasivo o puede ser activo. Es pasivo cuando un funcionario, miren, siempre hablamos de corrupción cuando hay personas que trabajan para el Estado. Su salario viene del Estado, no son trabajos independientes. Solamente ahí hablamos de corrupción. Entonces, en el caso del soborno, cohecho pasivo, se presenta cuando un funcionario, ¿no?, acepta o recibe, ¿no?, o solicita, ¿no?, algo de otra persona. Por ejemplo, un donativo, una ventaja, ¿no?, algo así. Luego el soborno activo se va a presentar cuando más bien es ese servidor público el que ofrece o da o promete, ¿no?, a otro funcionario o servidor público algún donativo, alguna promesa, algo le está ofreciendo, ¿no? Bien, tipos de corrupción. Otro, el peculado, por ejemplo, se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia de algo que no le pertenece. Digamos, utiliza el dinero de caja chica de la oficina, ¿no? Y lo utiliza ¿para qué? Para irse de viaje, pues, ¿no? No puede hacerlo. Esa caja chica es solamente para las necesidades que tiene la oficina. No se puede tomar algo así nomás, ¿no? La colusión también, ¿no?, es un tipo de corrupción, donde se presenta, pues, cuando un servidor público comienza a negociar, entre comillas, ¿no?, con proveedores, contratistas, ¿no? Saben perfectamente que cuando el Estado necesita algún servicio, tiene que hacer licitaciones, es decir, sacar anuncios en todos los periódicos, en todos los medios, para que cualquier empresa libremente pueda postular, ¿no?, a que el Estado lo contrate, ¿no? Pero si ya aquí el servidor público se está poniendo en colusión con los interesados de estas empresas, ya no es así, ya no es algo claro. Aquí todos tienen que postular en las mismas condiciones, ¿no? Entonces a eso se le llama colusión. Tráfico de influencia. Eso se presenta cuando, ¿no?, vemos a una persona que, ¿no?, se da las ínfulas, hay veces lo inventan también, ¿no?, de decir, yo te voy a ayudar, tú vas a entrar a trabajar en tal ministerio, ¿no?, porque voy a hablar con mi amigo, voy a hablar con tal persona. Eso se llama tráfico de influencias. Para ir a postular a un trabajo, uno tiene que ir con los requisitos que le han pedido. Y luego ya ustedes van a ver y leer estos otros tipos de corrupción, malversación de fondos, cuando te dan el dinero para un objetivo y tú lo utilizaste en otro. Bien, gracias, Karina. Nos vemos, chicos. Voy a mostrarles solamente ya el resultado de las preguntas de esta parte, ¿sí? Tomen y capturen las preguntas, a ver, aquí, ¿ya? Nos estamos viendo entonces con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Prométanme que van a leer la parte de cívica, porfis, ¿ya? Nos vemos. Yo mismo, yo sí. Igual para ustedes. Un beso.